Continuamos con esta entrevista con el señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Alberto Efraín Castelar Padilla. Bueno, todo esto son las protestas que se han generalizado, pero bueno, las causas que esgrimen, perdón, los líderes que están protestando. No queremos derrocar, las protestas no son por el derrocamiento, las protestas tienen que ver con una escasez, falta de todo, de alimentos, una restricción en el mercado de divisa, una situación que ni siquiera pues los periódicos pueden comprar el material para utilizarlo en sus impresiones diarias, y una situación bastante difícil, y eso se debe pues a una cuestión asfixiante, según se denuncia, de la economía venezolana, con una inflación galopante, etcétera, etcétera. Entonces parece, o esos son los argumentos que se esgrimen para estas protestas. No, muchas gracias, Héctor, por la pregunta que tú me has hecho, porque me permite, hay varias preguntas, ¿no? Así Pero es. permite justamente hablar sobre la verdad de Venezuela, sobre la realidad de nuestro país. Y esas protestas, los convocantes, desde 2 semanas antes de las mismas, empezaron a llamar la salida. Ellos hablaban de la salida. Y muy poco plantean temas de alguna reivindicación social en nuestro país, sino que lo que plantean como consigna es la misma que utilizaron contra Chávez en el golpe de Estado de abril de 2002. Son los mismos actores que estuvieron contra Chávez en el 2002. Señor Leopoldo López, María Corina Machado, firmante del decreto de golpe de Estado de abolición de las instituciones en Venezuela, donde, por cierto, yo quiero decirte algo, el señor Leopoldo López fue detenido. Y si tú ves la diferencia de la forma como él fue tratado en su detención, cuando hace unos días atrás, cuando él va incluso acompañado por el presidente de la Asamblea Nacional para garantizarle su vida, porque había sectores de la oposición que querían inclusive eliminarlo físicamente, porque parece que les estorba, o para justificar quién sabe qué otra cosa. Y entonces iba acompañado por el presidente del Parlamento venezolano, pero no solo eso, acompañado por su familia, estaba su mamá, estaba su papá, su esposa, caminando tranquilamente con él. Y tú contrastas eso con las imágenes de febrero de abril de 2002, donde el señor López, junto con el señor Capriles, en aquellos momentos alcaldes de Chacao y de Baruta respectivamente, fueron a buscar a un ministro venezolano, diciendo, bueno, que él había ordenado disparar, el señor Rodríguez Chacín había ordenado disparar contra un manifestante, que era una cosa falsa. Y resulta ser que lo sacaron cuando ven al ministro, esto tengo que decirlo, ven al ministro en su casa, lo van a buscar en su apartamento, el ministro les dice, bueno, ustedes me quieren llevar detenido, háganlo, pero sáquenme por el sótano, porque afuera habían como 500 personas que querían, bueno, con mucha agresividad, y ellos le dijeron, le respondió el señor López, no, por el sótano no, porque ahí no están las cámaras, tienes que pasar por donde están las cámaras. Porque la idea, un poco la idea del fascismo, era ridiculizarlo, la idea era golpearlo, la idea era generar a partir de una matriz de persecución sobre la dirigencia bolivariana y chavista. Bueno, lo sacaron por el medio de una multitud de 500 personas. Ojalá tú pudieras conseguirte esos videos para que tú los muestres y contrastes cómo fue la detención del señor López, humanista, respetando todos sus derechos, garantizándole su vida y el debido proceso. Pero está preso, ¿eh? Está preso, pero mira la otra forma, violenta, agresiva, golpeando al ministro en el año 2002. Entonces, de antemano ya, y esto te lo pongo como ejemplo, para que tú veas las características de las personajes, ¿no? Cómo se comportan en un momento dado cuando se sintieron que tenían el poder y cómo se comporta ahora cuando esta persona ha sido detenida. La convocatoria, no tienen consignas, no levantan bandera. Por ejemplo, en el tema educativo, porque estamos hablando de estudiantes, ¿no?, de jóvenes. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué pueden protestar, entre otras cosas, los jóvenes en cuanto a sus reivindicaciones? Pueden luchar, por ejemplo, porque se destine más recursos a la educación. Resulta ser que en Venezuela es uno de los pocos países del mundo que se ha cumplido las metas del milenio, según la UNESCO. En los años 2003, 2004, la UNESCO estableció unos parámetros en cuanto a los modelos educativos y decía, los países en el 2015, todos, deben destinar 7% de su PIB a la educación. Se considera eso como algo extraordinario. La UNESCO lo considera un éxito. Bueno, en Venezuela nosotros invertimos 9 puntos del PIB en educación. Y en los gobiernos de la Cuarta República, Acción Democrática del País, se invertían 2 puntos
del Producto Interno Bruto. Nosotros hemos pasado de 2 puntos en 15 años a 9 puntos del PIB. La UNESCO dice que son 7, nosotros tenemos 9. ¿Cómo levantas tu bandera ahí? O sea, ¿cómo plantas como estudiante bandera con ese tema? No puedes, no hay manera de plantar. Otro tema, en Venezuela existen 2,5 millones de estudiantes universitarios. Tú sabes que una bandera del movimiento estudiantil, supongo que tú has sido dirigente estudiantil, casi todos siempre pasamos por allá. Cuando dirigente uno siempre pelea por no solamente el presupuesto, sino por el cupo en las universidades. Entonces los bachilleres que no tienen cupo, que no tienen acceso. En Venezuela, todos los bachilleres, todos, independientemente, ahí no se pide ni filiación política, ni orientación ideológica, tienen garantizado el derecho al estudio universitario, garantizado. Y esto no es una cosa que está en la Constitución, nada más, pues, sí, está en la Constitución. No, no es porque está en la Constitución, es porque es un hecho concreto. Nosotros en Venezuela pasamos, cuando llegó Chávez al gobierno, de tener 300.000 estudiantes de educación universitaria, 300.000, a tener 2.500.000 estudiantes universitarios. ¿Tú sabes lo que es de 300.000 a 2.500.000? Eso se sextuplicó la matrícula estudiantil. No hay bachilleres sin cupo en Venezuela. Todo el que se gradúa en el liceo en Venezuela, secundaria, tiene abierta la posibilidad de escoger en qué carrera quiere estudiar. Algunos estudian medicina, algunos se van por deporte, otros estudian derecho, otros arquitectura, otros ingeniería, pero está garantizado. Y además de eso, de manera pública, de manera gratuita. Hay universidades privadas también. Y buena parte de estos jóvenes que están marchando, y que te digo algo, muchos de ellos no lo hacen para generar violencia, pero si hay un pequeño grupo, una especie como de grupos élites, de grupos de choque, supongamos que hay una manifestación de 2.000 personas y salen a hacer una manifestación pacífica, y resulta ser que después, cuando ya están culminando, aparecen 100 o 200 paramilitares que están colocados ahí por las fuerzas oposicionistas y colocadas por el señor Leopoldo López para arremeter contra las instituciones públicas, para lanzar piedras, para lanzar disparos con armas largas, con armas cortas, agredir, generar choques en las calles. Entonces, ahí es donde está, eso no hay consigna. No hay, desde el punto de vista estudiantil, juvenil, no hay consignas que levantar, ni por el presupuesto, ni consignas en contra de la inversión en el Producto Interno Bruto, ni propuestas o relativas a lo que tiene que ver con el cupo en las universidades. Entonces, de lo que se trata no es de una reivindicación, de lo que se trata. De lo que se trata es de derrocar, según los convocantes, según la señora Machado, diputada de la Asamblea Nacional, según el señor López, ellos de lo que se trata es de tumbar al gobierno, porque así lo declararon. Ellos le preguntaron al señor López, le preguntan el primer día, el 12 de febrero, ¿y hasta cuándo usted va a mantener esta protesta? Hasta que se vaya Maduro, hasta que se vaya. A un muchacho de estos que estaban por ahí marchando, de la oposición, 20 años el jovencito, le pregunta, ¿y por qué usted está marchando? Y el muchacho responde, para matar a Maduro. Yo vi eso. Y usted lo viste. ¿Y usted mataría a Maduro? Yo mataría a Maduro, decía el muchacho. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué inyección de odio, de veneno? ¿Qué hay ahí? O sea, ¿cómo un muchacho de 20 años, alguien le puede meter en la cabeza que él va a marchar para matar al presidente de la República? Pero, señor embajador, ¿hay o no hay escasez? ¿Hay o no hay esos problemas que se denuncia de la economía? ¿Hay problemas de inflación? ¿Hay todo esto? Mira, y me dijiste que manejabas el tema económico. Así es. Fíjate lo siguiente, hay varias aristas hay que analizar. Una de ellas, por lo menos, que nosotros, el pueblo venezolano, con la revolución en estos 15 años, ha incrementado muchísimo su poder adquisitivo. El venezolano, de a pie, que antes no tenía, por ejemplo, antes no comía 3 veces, comía antes de Chávez, comía una vez. Mira, en Venezuela hubo una época, al final de los gobiernos de la Cuarta República, años 90, que la gente compraba perrarina. Yo no sé si así se llama igual aquí. Perrarina es la comida de los perros, comida para perros. Sí, sí, sí. Entonces, la gente, las madres que no tenían cómo darle una comida de carbohidratos, de carne, de pollo a su hijo, le compraba perrarina, alimento para animales, para alimentar a sus hijos. Eso en Venezuela, hubo una época en que escaseaba la perrarina en los años 90, estoy hablando, el gobierno de Caldera, el último gobierno de Caldera. Con la revolución, hoy el día del venezolano, inclusive en muchos hogares, no solo comen 3 veces, algunos comen 4, algunos comen 5 veces. El consumo de carne en Venezuela, o sea, es una cosa exponencial, el de pollo, del arroz, o sea, hay un pueblo con un poder tremendo adquisitivo, mucha fuerza para adquirir productos. Eso es un tema. Entonces y también entonces, ahí sí nosotros podemos, la producción. Nosotros necesitamos incrementar nuestra producción nacional para satisfacer esa demanda que está ahí. Pero eso que puede tener una explicación económica, hay otros aspectos que a veces no la tienen. Por ejemplo, un empresariado,
lamentablemente, no todos, pero sí una parte del empresariado de manera antinacional, una burguesía antinacional, que entonces en vez de invertir en el país, en vez de producir, en vez de trabajar, en vez de, por ejemplo, por decirte algo, se vaya y diga, vamos a hacer una fábrica de zapatos para producir zapatos para vendérselo al pueblo venezolano con un fin social. Entonces se ha dedicado a conspirar, se ha dedicado solamente a hacer política y en muchos casos quiere que le den dólares preferenciales, porque en Venezuela existe un control de cambio, y entonces que le den unos dólares a 6.30, que es el cambio oficial, o a 11, que en otros casos en las subastas que se hacen, para después revenderlos a 20 veces más, o 10 veces, 15 veces más del valor al cual lo está comprando, sin hacer proceso productivo, sino a tener aquí unos dólares, caminar 2 cuadras y vendérselo allá a otra gente en 10 veces más de lo que vale esa moneda. Una especie de funcionamiento de mercado negro. Entonces, tenemos un empresariado que se ha comportado en ese sentido de manera parasitaria, una parte de ese empresariado que no desea producir, que no desea invertir, que no tiene confianza en el país y que lo que quiere simplemente es el dinero fácil. Y eso sucede mucho, y fíjate, yo lo comparo con otras burguesías, con otras empresariados en otras partes. Uno ve el empresariado brasilero, por ejemplo, como ese empresariado, bueno, producen ahí, trabajan ahí, les duele su país. Entonces aquí lamentablemente tenemos... ¿Y no será que ellos sienten que no tienen un buen clima favorable de inversión, que le pueden descomisar sus empresas, que le pueden, qué sé yo, no será eso? Hay leyes en Venezuela. Mira, ahorita, por ejemplo, nosotros estamos, ahorita no, aquí en Dominicana es ahora. Ahora. Eso lo he aprendido, estamos aplatanados. Es el ahora, ahora es ya. Sí. Entonces, ahora en Venezuela se acaba de aprobar una ley que es la ley de precios justos, ley de costos y precios justos, donde se establece, entre otras cosas, que usted no puede ganar más de un 30%, en toda la cadena de comercialización, más de un 30% en un producto que usted, vuelvo al ejemplo del zapato, usted no puede producir un zapato, es lo más clásico, uno siempre pone el ejemplo del zapato, y entonces querer ganarse a través de ese zapato que usted produce, si le vale a usted, por ejemplo, producirlo 100 pesos, y usted lo quiere vender entonces en 500 pesos. Uso la palabra peso porque en nosotros la moneda es bolívar, pero un poco para que me entiendan. Entonces, de 100 pesos que le costó producirlo, usted lo quiere vender en 500. Bueno, resulta ser que usted está de 5 veces de lo que a usted le costó producir, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata justamente, el 500% estaremos hablando, de lo que se trata es de que usted tenga una ganancia racional, no que vaya a invertir para perder, porque no estamos hablando de eso. Y además, cada producto debe tener su estructura de costos, y la hemos analizado, el zapato, el champú, la corbata, todo lo que se produzca. Pero resulta ser que hay un empresariado que no quiere eso, que lo que quiere es ganar el 1000%, el 5000% de manera increíble. Y entonces, estas prácticas, que no son extraordinarias, usted va a países de Europa, donde el porcentaje de ganancia es de un 10% máximo. Es más, con este tipo si uno hace una ley antimonopolio, entonces se molesta el empresariado venezolano, cuando el tema del antimonopolio es algo que es un principio tan viejo como por allá, como cuando George Stuart Mill, o cuando David Ricardo, aquellos que hablaban de la mano invisible del mercado para solucionar los problemas. Ellos hablan del tema de que no puede haber monopolio. En Estados Unidos está prohibido. Ni oligopolio. Entonces resulta ser que si tú haces una ley en Venezuela antimonopolio, estás atacando al empresariado privado. Eso no aguanta, no resiste un análisis científico, un análisis concreto, sino que simplemente es el deseo de no producir. Entonces tenemos lamentablemente un empresariado que no desea, una parte. Afortunadamente hay otros que sí, están emprendiendo, están trabajando y quieren trabajar junto con el gobierno venezolano en áreas. Por ejemplo, nosotros en Venezuela hemos hecho ya, no sé, más de 300.000 viviendas en estos últimos 2 años. Oye, ¿por qué los empresarios más bien no se ponen con el Estado para satisfacer la demanda de vivienda a producir viviendas, a construir viviendas? 300.000. Pero no es para que tú te ganes ahí todo el dinero y más del 100 o el 200%. Es para que tú tengas una ganancia razonable, que te permita que tu empresa se mantenga, que pagues tus trabajadores, pero que el precio tampoco sea un precio que sea incomparable para las grandes mayorías. En Venezuela, disculpa, te voy a finalizar esta idea. En Venezuela nosotros tenemos un pueblo que puede adquirir, y eso es un tema importante. No sé si estamos terminando. No, vamos a tener una última pregunta y pasamos ya a la parte de las fotos que usted tiene. Bueno, hay 2 cosas fundamentales, o sea, el asunto de que ha asomado la violencia, varios muertos, se acusa de la fuerza del Estado de tener unos motoristas, es que se dice, que andan disparando. Eso se llama en Venezuela motorizados. Motorizados. Porque lo que aquí se le llama motor,
En Venezuela se llama moto. Moto, ok. Esa es una de las cosas del aplatanamiento que uno tiene. Entonces la violencia que ha asomado y que bueno, y además se le acusa al gobierno de tener un lenguaje violento, duro, de enfrentamiento, de cosas. Entonces a ver si ustedes que tienen unos motorizados que disparan, eso es lo que se le dice. Mira, en estos últimos días nosotros hemos detectado en estas manifestaciones de la oposición violenta. En el año 2002 utilizaron francotiradores para disparar a la cabeza a las personas de la oposición, a las personas de la revolución y justificar un enfrentamiento. En esta ocasión ellos han utilizado mucho los motorizados, incluso motos de alta cilindrada, motos esas que valen mucha plata, muchísimos dólares. Y esas motos las utiliza la oposición fascista para disparar contra manifestantes, bien sean mismos de la oposición o bien sean manifestantes bolivarianos, en el mismo esquema. Y esto es una operación dirigida por la CIA. En el mismo esquema de tratar de generar enfrentamientos. La victoria nuestra, ¿sabes cuál es, Héctor? Nuestra victoria, los venezolanos, y la victoria de Maduro y de Chávez y nuestra revolución. Lograr encauzar a Venezuela por la paz. Nosotros lo que queremos es paz. Necesitamos la paz. ¿Para qué? Para producir. ¿La paz para qué? Para mejorar todos nuestros indicadores económicos. ¿La paz para qué? Para trabajar por la salud de los venezolanos, por la educación. Eso es lo que inclusive cualquier gobierno en el mundo debe tener como orientación. ¿Qué gobierno va a querer asesinar a sus ciudadanos? ¿A qué gobierno le conviene? Estudiantes de la ciencia política. ¿A qué gobierno le va a convenir? Y estudia uno las ideas de la política, ¿no? De los grandes filósofos y de los más recientes. Generalmente el gobierno busca, es una regla de oro, que haya paz, que haya tranquilidad, para que haya progreso. Y muchas veces entonces este tipo de manifestaciones están asociadas más a los grupos que quieren subvertir el orden. En Venezuela estamos enfrentando una oposición antidemocrática que quiere subvertir el orden y que quiere dar un golpe de Estado y que tiene un apoyo internacional y además de eso, no sé si puedo mostrar la fotografía, tiene un apoyo de grandes cadenas de medios de comunicación para manipular la verdad. Yo te aseguro, Héctor, que es posible que, bueno, tú eres un hombre muy bien informado, habría que acercarla. Esta manifestación, esta foto, yo no la vi en ningún diario prácticamente de circulación internacional. Esta fotografía corresponde al día martes, que era el martes pasado, 18 de febrero. Sí. 18 de febrero, esta es la movilización de las fuerzas chavistas en Caracas, en el centro de Caracas. Ese fue el día de que se entregó el día que se entregó Capriles, Leopoldo López. Ese día, esta manifestación, ¿tú viste esta foto en algún diario? Por aquí, por allá. No la alcancé a ver. No se alcanzó a ver. Aunque mira. En Telesur vi algunas imágenes. En Telesur, que es distinto. Telesur es otra cosa. Okay, pero mira, ahí la tenemos. Esto no se veía. Está frisada. Ajá, aquí está. ¿Cómo no? Teme por acá, por favor. Esta, no vamos a mostrarla. Aquí está otra foto de esa movilización, mírela. Si podemos captarla, por favor. Creo que se quedaron con la anterior. ¿Cómo no? Ahí está. Ahí está. Otra en el centro de Caracas, porque eran varias en el centro de Caracas. Rojo, el pueblo, bueno, vestido de rojo. Pues. ¿Cómo no? Ahí está. Otra. Ahora te voy a entrar a otra parte que es bien interesante. La manipulación mediática. Se han intentado presentar estos hechos como si fuesen en Venezuela. Por ejemplo, miren, esto es del año 2013, 29 de junio de 2013. Aquí está. Sí. Esta foto. La colocan ahora en Twitter, una de estas personas, no se ve, ahí está, de este lado, fíjate. Esto es en el 2013. En junio de 2013, y se quiere presentar aquí la misma fotografía como si fuese actual. ¿Ves? Manipulación mediática. Okay. Te voy a presentar esta otra, mira. Miren esta. A la par de otra imagen que se asegura que es de un manifestante supuestamente agredido en las calles de Venezuela, se corresponde en realidad a un hombre que fue agredido en España por las fuerzas del orden en el año 2006. Esto fue en España, y aquí se quieren presentar como si fuesen en Venezuela. Bueno. Otra, que son varias, discúlpame. No, aquí está. Tiempo, no importa. Mírame esta es de antología. Pido perdón a la audiencia para mostrar esta foto. Pues que hay que mostrar esta manipulación. Esto es algo que ocurrió en Siria. Muéstralo acá, por favor. Ahí está. Siria. Y se presenta como si fuese en Venezuela. Lo hace la oposición y los medios de comunicación de Venezuela como si fuesen en Venezuela. Cadáveres, pues, que están ahí después de, bueno, de todo el tema de la confrontación que hay en Siria, producto también de las fuerzas imperiales. Otra, vean esta que está acá. Esto es increíble. ABC, miren, un periódico, ABC de España. Enfoquen acá, ABC. ¿Será que ABC corrige esto? ¿Será que ABC tendrá la moral suficiente para corregir esto que ellos hacen? ABC, un diario en España.
Esta foto es de Egipto. Aquí están dos policías, fuerzas del orden público, tomando a una joven por el cabello en una manifestación. Acá lo colocan como en Venezuela y ponen fascismo puro y Maduro. Fascismo puro y Maduro. Esto que es en Egipto, 2013, lo ponen como si fuese en Venezuela actualmente. ¿Cómo se llama esto si no es manipulación mediática? Y de un medio, ya no es un Twitter, es ABC de España. Señores de ABC de España, corrijan su actitud, tengan la moral suficiente para aceptar que esto no puede ser, esto no se corresponde con ningún periodismo ni con ninguna libertad de expresión. Esto es una manipulación para llevar a la guerra y al odio al pueblo venezolano y para transmitir una idea incierta en el mundo sobre nuestro país. Vean esta otra. Esto es el periódico de España también, el periódico de España. Se puede tomar el periódico, no sé si la leo, la acerco. Ajá. Esta es una cadena humana, una cadena que hacen unas personas allá, sí, en España. Y entonces se presenta esta misma fotografía como si fuese una cadena en el estado Táchira, en Venezuela. Y dice entonces, inmensa rolo de cadena, o sea, eso es bastante, ¿no? Rolo de cadena que hicieron en Táchira, Táchira. La misma foto, que fue en España en el 2013, se presenta ahora como si fuese en Venezuela. Manipulación mediática, señores, el periódico de España. Otra más que tengo por acá, miren, esto es en Chile. Una protesta en Chile, una manifestación estudiantil. Chile se presenta como si fuese en Venezuela. Y esto lo ponen como topping, ¿cómo es? Training topping. Ponen esta manifestación. Y resulta ser que esto no es en Venezuela, señores, esto es una manifestación estudiantil en Chile. Esto en Bulgaria, miren, Bulgaria. Colocan acá, miren, manipulación mediática, medios de la derecha. Esto es en Bulgaria. La misma fotografía después se coloca como si fuese en Venezuela. Manipulación mediática. Igual, esta foto de Chile, el estudiante que estaba siendo detenido, aquí una foto de Al Jazeera, y entonces acá lo toman como si fuese en Venezuela. Pero aquí, claro, Al Jazeera hace su nota, pues bien, aquí está, su nota, su cosa. Pero entonces en Venezuela un medio de comunicación lo toma la misma fotografía venezolana, que es allá en otra parte, en Chile, y entonces la colocan como si fuese en Venezuela. Aquí está. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decimos a esto? Guerra y manipulación mediática, guerra de cuarta generación, guerra de baja intensidad contra el pueblo. Pero ante eso, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ante eso, controlando esas manifestaciones violentas, controlándolas con la fuerza que nos da el Estado, sin utilizar armas de fuego y sobre todo promoviendo la paz. El presidente Maduro quiere promover, está promoviendo más bien una comisión presidencial para la paz, haya designado muchos compañeros para que hagan ese trabajo, para la pacificación, para que haya diálogo. Anoche mismo el presidente nuevamente en cadena nacional estaba llamando, invitando a la oposición al diálogo. Ojalá. Y ese sector... Que parece un poco, hay como alguna fisura, porque he visto que el señor Capriles un poco ha estado más moderado en ese sentido. Lo que sucede es lo siguiente, que hay una guerra interna entre ellos. Hay una guerra interna entre el señor Capriles, el señor López, el señor Ledesma y otros dirigentes más, y la señora Machado. Una guerra atroz para ver quién es el líder de la oposición y para ir al imperio, a Washington, a decirle, el líder soy yo, el líder soy... Tienen una guerra terrible. Y producto de esa guerra ególatra entre ellos, quieren llevar a la muerte y la destrucción a la República. El señor Capriles aparenta no estar de acuerdo, aparenta que él está en una posición más moderada, pero justamente a la hora de la verdad, y es lo que lastimosamente ha pasado en Venezuela en los últimos años, los sectores más moderados se dejan arrastrar por los sectores violentos por los caminos de la confrontación. Así fue en 2002. Los viejos partidos, Acción Democrática y COPEI, que puedan tener un poco más de experiencia, gente con un poco más veterana, un poco más de conciencia política, siempre se dejan arrastrar por voluntad popular, por Primero Justicia, por Proyecto Venezuela, hacia las ideas radicalizadas del Maduro vete ya, que era el Chávez vete ya, del golpe de Estado y del fascismo. Ojalá, y por alguna vez, y viendo lo que quieren hacer con Venezuela, porque resulta ser que cuando las fuerzas imperialistas agreden a un país, cuando lo invaden, y de eso saben mucho los pueblos de América Latina y del Caribe, no es que ellos van a arremeter solo contra las fuerzas revolucionarias, por igual. Los imperialistas atacan por igual, bien, sea usted revolucionario, sea conservador, sea rojo, sea blanco, sea amarillo, sea verde, igual. Los imperialistas los atacan y someten a ese pueblo a la mayor tragedia. No hay tragedia más grande para un pueblo que ser invadido, que ser atropellado, que ser vejado en su soberanía por el imperio norteamericano. Y nosotros en Venezuela tenemos el espíritu de combate de Chávez, el liderazgo de Maduro para no permitir justamente
que el imperialismo logre su objetivo y para eso apostamos a la paz, apostamos al diálogo y le apostamos a Venezuela. ¿Cómo no? Pues le agradezco realmente su participación. Obviamente el pueblo dominicano como hermano, no tan hermano como quizás Haití, ¿verdad? Que eso era otro tema que podíamos hablar, pero nos consideramos hermanos también de ustedes, ¿verdad que sí? ¿Me permites un comentario al respecto? ¿Cómo no? Mira, Hugo Chávez, los que conocen a Hugo Chávez, saben del profundo amor, los que lo conocieron más cercano, su entorno más cercano, del profundo amor de Hugo Chávez por la República Dominicana. Conversé un par de veces con Hugo él. Chávez vivió aquí en Los Minas. Hugo Chávez cantó junto con ustedes, con el pueblo dominicano. Tuvo hasta una novia aquí. Ese es otro tema, son asuntos internos. Hugo Chávez cantó junto al pueblo dominicano que ningún pueblo ser libre merece, ¿verdad? Así es. Si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Eso lo cantó Chávez, y Chávez quería este pueblo. Y el presidente Maduro también quiere al pueblo dominicano, y también queremos al resto de los países y al resto de los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe. Un poco esta arremetida se trata de eso, se trata de una vieja película de creo que era Steven Spielberg, si no es así, me corrige, donde el imperio contraataca. Como la cumbre de CELAC en La Habana fue tan exitosa, fue buena, la Cuba solidaria, la Cuba revolucionaria, la Cuba socialista, que ellos tanto han atacado y que han bloqueado, entonces ellos necesitaban como tumbar lo que ahí se dio en Cuba, la solidaridad, la amistad entre nuestros pueblos. Todos los presidentes de América Latina, a excepción del de Panamá, fueron a La Habana, y entonces ellos ahora vienen con el imperio contraataca y lo hacen justamente contra Venezuela. Nosotros venceremos, nosotros contamos con Chávez, contamos con Maduro y contamos con la solidaridad de los pueblos del mundo, particularmente con el pueblo dominicano. No? Particularmente sabemos que el pueblo dominicano nos apoya y nos lo ha demostrado frente a la embajada. Todos estos días, grandes movilizaciones ahí al frente. ¿Cómo no? Y sobre todo rezamos, oramos y nuestros abrazos solidarios para la paz en Venezuela de nuestros hermanos. Hemos conocido la violencia, hemos conocido todo esto. Y un pueblo solamente puede avanzar en medio de la paz, en medio de la hermandad de todo el mundo, respetando, eso sí, la disidencia dentro de la diversidad, respetando posiciones de derecha, de izquierda y todo el mundo. Y cuando los pueblos se trazan, pues la democracia, las urnas como vía de accesar al poder es lo único que puede quitar y poder el gobierno. Así es que, pues muchísimas gracias y ojalá que toda esta situación pase en Venezuela. Mil gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.